Hola, antes de dar inicio a la presentación por parte del grupo número 1 de deslizamientos del curso Análisis Costo-Beneficio, nuestro grupo se ha permitido incluir un link al final de esta diapositiva sobre el desastre ocurrido en el municipio de Gramalote, Colombia, el cual implicó, entre otras, el reasentamiento de la total población y generó un análisis costo-beneficio, estudio de factibilidad para su reasentamiento. Quien quiera puede acceder al link que se encuentra dispuesto al final de la diapositiva o puede ir directamente a Morelia. Bienvenidos. Esta es la presentación sobre análisis costo-beneficio del proyecto de adaptación y mejora de la resiliencia de deslizamientos en Morelia. Pertenece al grupo 1 de deslizamientos y con esta presentación queremos mostrar cómo se evaluó el costo-beneficio de los proyectos a intervenir en reducción de riesgo de desastres en la provincia de Morelia. Como primera medida queremos mostrar cuál es la provincia a la que hemos definido la intervención de reducción de riesgo de desastres. Principalmente es la provincia de Morelia, la cual cuenta con 6 ciudades, dentro de ellos Milanda como su ciudad capital y otras ciudades aledañas como Batania, Alorus, Alegrán, San Alfonsia y Teresán. Es importante tener en cuenta que esta provincia tiene una economía principalmente basada en lo agrícola, pecuario, también en la minería, tiene una reserva importante de biosfera y por ello es necesario tener en cuenta cómo podemos mejorar las condiciones, disminuir el riesgo frente a un sinnúmero de eventos que ha tenido en su pasado. En las siguientes diapositivas hacemos una caracterización de la provincia de Morelia. En primera instancia hablaremos de su población. Morelia ha presentado unos incrementos en los últimos 60 años bastante considerables en 3 ciudades importantes. La primera de ellas, San Alfonsia, la cual presenta un incremento cercano al 543,04%. Teresán, un incremento del 301,63%. Y Batania del 365,22%. Esto es en 60 años y los datos se establecen a partir de los datos suministrados en el documento principal de trabajo. Adicionalmente, se establece que las poblaciones máximas en el año 2040 se verán en su mayor cuantía en las ciudades de San Alfonsia, Teresán y Milanda. Las otras 3, Batania, Alorus y Alegrán, si bien presentan incrementos, no son considerables respecto a las poblaciones totales de la provincia de Morelia. En cuanto a economía se refiere, la provincia de Morelia basa su actividad económica en agricultura, minería y procesamiento de recursos. Para el año 2010, en miles de dólares, su Producto Interno Bruto se estableció en 5.370.000. Adicionalmente, las ciudades presentan una cantidad de porcentajes sobre esos PIB totales producidos. Para el caso de Milanda, corresponde al 42%, San Alfonso el 21% y Teresán el 16%. La parte final de la tabla se hizo un cálculo de partición de personas sobre el PIB por ciudad. ¿Esto qué significa? Se tomó el PIB producido por la ciudad, tomemos el caso de Milanda, 2.277.000 y se dividió entre la población en miles. En 2010, 1.163, lo cual ofrece un valor de 1.957,87 dólares por año, producidos por una persona que viva en Milanda. Para las siguientes ciudades se hizo las mismas operaciones y este dato como tal se utilizará posteriormente para realizar cálculos de posibles pérdidas por pérdidas de vidas humanas en cada una de las ciudades ante condiciones de ocurrencia de deslizamientos. En lo que se refiere a servicios, la provincia de Morelia tiene una prestación que cubre electricidad, agua y comunicaciones móviles, entre ellas televisores, radios y acceso a internet.
Respecto a la electricidad, los servicios se pueden estar prestando entre el 55 y 85% dependiendo de la localización en zonas rurales o urbanas. En lo que el agua se refiere, el 70% de las zonas urbanas posee agua potable, el 30% de la zona la compra y el 100% de las personas que se localizan en zonas rurales tienen agua con calidad variable. En lo que se refiere a televisores, radios e internet, puede darse un cubrimiento en su mayoría por el número de radios. Este alcanza del 72%, es decir, el número de unidades que existen en Morelia casi que daría un 72% del cubrimiento en accesos a noticias. Asimismo, los celulares alcanzan el 87% y los televisores el 61%. En un total de 100 personas podríamos decir que el 87 de ellas tendrían acceso al menos a un teléfono móvil con la cual poder acceder a comunicaciones o noticias. En la parte ambiental, Morelia ha presentado una degradación bastante considerable en los últimos 50 años de su vegetación, tanto así que en las ciudades de Milanda, San Alfonso y Terezán los porcentajes de pérdida de cobertura vegetal están por encima del 30%, y esto ha originado, entre otras, una condición de vulnerabilidad a deslizamientos de tierra, presentados de igual manera en las ciudades de Milanda, San Alfonso y Terezán. Adicionalmente, se presentan condiciones de degradación que generan el incremento de carga de sedimentos en agua del río. Especialmente cabe resaltar que Milanda, San Alfonso, Terezán y Batania presentan estas condiciones de degradación del agua. Como una herramienta adicional al análisis que se estableció por parte del grupo, se hizo una cuantificación aproximada del área total de Morelia a partir de una escala suministrada. Cabe resaltar que por condiciones de exactitud esta es aproximada. Se estableció una cuadrícula de aproximadamente 60 kilómetros por 60 kilómetros y se identificó que cercano el área total de Morelia alcanza los 50.400 kilómetros cuadrados. A partir de esto y de los datos suministrados de las condiciones de bajo riesgo, riesgo medio y alto riesgo y riesgo muy alto, se identificaron áreas posibles de Morelia en condición de riesgo por deslizamiento, identificando que aproximadamente en un orden de 11.000 kilómetros cuadrados, esto es la suma entre el área de alto riesgo con un 12% y el área de riesgo muy alto del 8%, se cuantifica que casi la quinta parte de la provincia se encuentra en condiciones de riesgo altas a la susceptibilidad de deslizamientos por fenómenos de remoción en masa. A partir de los datos anteriormente calculados y con las poblaciones expuestas en miles, se hizo un cálculo adicional de pérdidas máximas posibles en el PIB por ciudad y para la totalidad de la provincia de Morelia. Esto en un ámbito de no intervención y donde se presente una situación de condición de desastre que pueda implicar la mortalidad total de las personas que se encuentran expuestas. Este cálculo de pérdidas se realizó a partir de la población expuesta en miles para cada ciudad y por el valor de generación en el PIB por cada persona que vive en Milanda o en San Alfonso o Terezán o en alguna de las ciudades restantes.
Para el caso de Miranda tenemos un valor de 372,16 multiplicado por el valor de participación por cada persona que vive en Miranda en el PIB, da un valor total de ese número de 372,16 personas perdidas de 728.640. Finalmente, para toda Morelia se identifica que las pérdidas posibles en caso tal de una situación adversa de desastre sería de 1.412.610 miles de dólares. Con esto y con los datos ya identificados en los renglones de Miranda, San Alfonso y Terezán, se identifica una línea base de vulnerabilidad de riesgo por deslizamiento para Morelia en ánimo general. Es de resaltar que las dos últimas ciudades, San Alfonso y Terezán, presentan unas condiciones únicas y particulares de posible colapso en sus comunicaciones por la caída de sus puentes de comunicación. Esta se considera como la línea base de intervención o de medición en condiciones de establecimiento de un plan nacional de gestión del riesgo en Morelia en los siguientes años. Cabe resaltar que por las condiciones de suministro de los datos y otras cuantificaciones habría que adentrarse un poco más para poder llegar al detalle de, por ejemplo, identificar cuáles subprovincias tienen mayores áreas expuestas en condición de riesgo de deslizamiento, o cuántas de estas provincias tienen unos incrementos mayores de pérdida de cobertura de vegetación por las intervenciones antrópicas. Todos estos factores podrían dar una mejor línea base para identificar la vulnerabilidad de riesgo por deslizamiento en la provincia. El enfoque principal del proyecto de reducción de riesgo de desastres para la provincia de Morelia está dirigido principalmente a la disminución de pérdidas de vidas humanas, a la disminución de pérdidas de valores económicos, ambientales y sociales, teniendo en cuenta la distribución que tiene la provincia desde todo punto de vista de estos sectores. Además, gestionar el uso sostenible de los ecosistemas y de los recursos naturales. Ya hemos dicho que Morelia tiene una connotación de biosfera importante y una declaratoria inclusive de la UNESCO. Todo ello desde el punto de vista de medidas estructurales y no estructurales conforme al marco de reducción de riesgo de desastres de Sendai actualmente, que es la continuación del marco de acción de Hyogo de la Oficina para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. También es importante tener en cuenta que el proyecto tiene un enfoque por etapas, una clasificación y una ejecución por fases, iniciando con 53.000 millones de dólares que corresponden al 1% del PIB de la provincia de Morelia para estos primeros 5 años. Teniendo en cuenta el enfoque anterior, tenemos los objetivos del proyecto de adaptación y mejora a la resiliencia de deslizamientos AREL para la provincia de Morelia, iniciando por la reducción del impacto económico ocasionado por los deslizamientos en los centros urbanos y la infraestructura de la región mediante medidas correctivas y prospectivas, llámense preventivas. Igualmente, la reducción del riesgo de pérdidas directas e indirectas, como son las vidas, tema de mejorar el empleo de los residentes en la región debido a deslizamientos de tierra. Adicionalmente, la protección del sistema ambiental y la reducción de la sedimentación en cauces causada por deslizamientos de tierra y la erosión del suelo. Y por último, impulsar las condiciones de sostenibilidad, seguridad y calidad de vida a los pobladores de Morelia. ¿Qué esperamos con la ejecución del proyecto AREL en la provincia de Morelia? Esperamos beneficios importantes como la disminución del riesgo en las dimensiones físicas y humanas ante deslizamientos de tierra en zonas urbanas, la capacitación
y el aprovechamiento de la mano de obra local en la realización de estas medidas estructurales. Garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y social de la región de Morelia. Este es uno de los puntos principales y de los beneficios que esperamos ante la intervención de reducción de riesgo de desastres. Formalizar la urbanización, la intervención ambiental con fin económico, la protección del sistema ambiental de Morelia. Y por último, la atracción de inversión en infraestructura, industria y turismo como producto de la ejecución de unas buenas prácticas relacionadas con la gestión de riesgos de desastres. Dentro de los beneficiarios del proyecto de reducción de riesgo de desastres para Morelia colocamos como posibles grupos tres principales. El primero de ellos es la población en general, la cual verá mejores condiciones en cuanto a la reducción de posibles pérdidas por efecto de deslizamientos o la ocurrencia de este tipo de fenómenos. Normalmente, y a nivel Latinoamérica, se identifica que las intervenciones realizadas en zonas de ladera también se encuentran muy relacionadas con los cordones de pobreza en las ciudades. Al no tener suficientes recursos para intervenciones adecuadas, se presentan condiciones de intervención de las laderas que no son las mejores y suscitan ciclos nuevamente de pobreza por la ocurrencia de este tipo de emergencias. En segunda medida se encuentran las industrias de minería y procesamiento, que obviamente verán reducido el riesgo de afectación a sus propiedades y podrán generar condiciones mejores para sus trabajadores, así como ámbitos o rangos de ganancia mayores que no se encuentran afectados por situaciones de desastre. Otro grupo de beneficiados se consideran los turistas, ya aún más con la protección de zonas de reserva en Morelia, como son la biosfera, la cual, entre otras, de no ser deforestada y no ser intervenida, podrá permitir la observación de especies y flora, fauna que se encuentran catalogadas dentro de las zonas de reserva ya consideradas por las Naciones Unidas. Pero todo lo anteriormente expuesto desde el punto de vista de los objetivos, el enfoque, los beneficios que se esperan del proyecto AREL, además los beneficiarios que también esperamos sean positivamente impactados por este proyecto, no sería posible si no tenemos en cuenta la evaluación de las opciones de intervención y unas conclusiones del análisis económico que se le ha realizado a estas acciones o a estas intervenciones que tenemos desde todo punto de vista, desde el tema de la intervención a los puentes, infraestructura en la zona, intervenciones de tipo de obras bien ingenieriles, alertas tempranas y zonificación. Todo dado desde el marco del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que tiene el país. Con respecto a la intervención de los puentes y partiendo del supuesto de las prioridades de Morelia, se hace necesario en primera instancia reducir la vulnerabilidad de las ciudades como San Alfonsia, Iteresán y Milán respecto al colapso de sus puentes o la probabilidad de no tener comunicaciones si se presentasen los deslizamientos en la zona. De las alternativas que se han dado y que han sido propuestas, y sabiendo que las ciudades de San Alfonsia y Teresán no cuentan con una red de transporte redundante, se ha dicho que solo tiene un puente, se tomó como opción el reforzamiento de este puente que comunica estas dos ciudades, el cual tiene un costo de construcción de 31 millones de dólares en el mercado. Adicionalmente, se ha observado cómo el valor actual neto de esta propuesta es positivo, es importante y además de ello tiene un ratio de costo-beneficio mayor a 1, lo cual nos indica que puede ser un proyecto importante, positivo y que puede ser ejecutado
en esta fase. Además, hemos tenido en cuenta que tenemos una restricción de recursos para estos primeros 5 años y por ello también hemos mirado que los recursos a ser invertidos en esta opción nos den la posibilidad de poder hacer otras intervenciones, como lo vamos a mostrar a medida que pasa la presentación. Dentro de la segunda línea de intervención que se propone para el plan de reducción de riesgo de desastres en Morelia se encuentra la zonificación o la relocalización de personas. Cabe resaltar que si bien no se tienen unos datos de cuantificación de personas totalmente expuestas en condición de riesgo por deslizamientos que presenten una condición de inminente para su relocalización, se pueden establecer a partir de las propuestas presentadas una de ellas como la mejor o la que se considera pues la mejor dentro de las condiciones de limitación de recursos y otros. Para nuestro caso consideramos que el movimiento voluntario de hasta 4 residentes indocumentados es la mejor opción, ya que entre otras reduce los impactos de posibles protestas, la intervención del orden público y genera un costo de efectividad de aproximadamente entre 918 a 1.714.28 dólares. Una intervención adicional se enfoca en mejorar las condiciones de vulnerabilidad de las carreteras y medios de comunicación que tiene Morelia para no solamente la resiliencia frente a la ocurrencia de desastres, sino para la mejora de condiciones de transporte de sus productos de exportación. Acuérdense que Morelia exporta aproximadamente el 90% de su PIB y el impacto de un desastre sobre sus condiciones de comunicación o sistemas de comunicación como son las carreteras podría generar un mayor número de pérdidas sobre su Producto Interno Bruto. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera por parte de este grupo que las obras de ingeniería en carreteras vulnerables son una de las siguientes líneas o la tercera línea para dar inicio al Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres. De los datos que pueden observarse, también se puede verificar que esta intervención, este tipo de intervención tiene el mayor valor actual neto y con una reducción de costos generaría los mayores beneficios. Otra de las opciones de intervención que hemos tenido en cuenta son las obras de ingeniería, ya que como uno de nuestros principales objetivos de intervención frente a este proyecto de reducción de riesgo es la disminución del impacto ambiental, consideramos que la protección de la biosfera es fundamental y por ello es la opción que hemos escogido. Debemos tener en cuenta que la recuperación de las carreteras, que es también muy importante, ya fue solventada con anterioridad con la propuesta que se ha planteado frente a obras de infraestructura, y el tema de las zonas residenciales y las familias que viven de manera informal, también su propuesta está dada en la opción de zonificación. Debemos tener en cuenta que aunque la opción de protección de la biosfera, su valor actual neto no es el más importante o relevante dentro de las opciones que se presentan, sí tiene y hay que evidenciar unos impactos o efectos secundarios muy importantes, como son la disminución de los depósitos de suelo en las fuentes de agua que hay en la zona, lo que redundará en la mejor condición de salud de los pobladores, y también la disminución de la erosión en las laderas. Finalmente hay que dar una mejora a las condiciones de comunicación de la reducción de riesgo de desastres a las comunidades. Esto no solo incluye un programa de capacitaciones o de divulgación si usted se encuentra en una zona de alto riesgo no mitigable, ya sea por diferente tipo de amenazas, sino también que se haga partícipe de un sistema de alerta temprana. Teniendo en cuenta las condiciones de cubrimiento de Morelia en lo que respecta
a radio, televisión y telefonía, que aproximadamente están por encima del 60%, se consideró que la tercera opción, radio, televisión e internet, generará las mejores condiciones de cumplimiento del sistema de alerta temprana. Al mismo tiempo, esta intervención o este plan tiene un valor actual neto descontado que genera los mayores beneficios y de igual manera un costo de efectividad mucho más alto que las otras propuestas. Como resumen de las intervenciones a tomar, se presenta entonces la propuesta de reducción de riesgo de desastres para Morelia en su etapa inicial durante los primeros 5 años y con un presupuesto cercano a los 53 millones de dólares. En primera instancia se encuentra la infraestructura, en la cual es primordial hacer la recuperación del puente entre San Ildefonso y Terezán, que tiene un costo de 31 millones de dólares, unos gastos de mantenimiento de aproximadamente 28 millones en 50 años, lo que genera un costo anual de 0,56 millones de dólares y un costo total de en 5 años de 2,8 millones de dólares. La zonificación o movimiento voluntario tiene un costo, una inversión de entre 1 y 7 millones de dólares. Las obras de ingeniería para carreteras, 10 millones de dólares, con costos anuales de 0,4 millones de dólares y un costo en 5 años de 2 millones de dólares. La intervención por medio de obras de bioingeniería y en la biosfera, en un costo de 5 millones y costos anuales de 0,03 millones, con costos en 5 años de 0,2 millones de dólares. Radio, TV e Internet, 2,4, costo total en inversión, costo por año 0,77 y el costo en 5 años 3,8 millones de dólares. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los costos de inversión están entre el rango de 49,4 y 55,4 millones de dólares, sin contar los costos por año. Al tener una etapa inicial de 5 años, este grupo considera proponer una partición adicional de dinero dentro de los siguientes 5 años que equivale a 8,8 millones de dólares, lo cual cubriría los costos de mantenimiento de las intervenciones. Aunque es muy importante el tema de la evaluación económica, lo que puede ser cuantificado, la relación costo-beneficio desde unos procesos de costos, es importante tener en cuenta también que hay otros factores que no son monetizados, pero que son sumamente significativos en el momento de tomar una decisión de cuáles son las mejores intervenciones a realizar frente a la reducción de riesgo de desastres. En el caso de nuestro proyecto en el que estamos ofreciendo, tenemos los siguientes factores. El primero y el más importante, la disminución en pérdida de vidas humanas, las cuales no son indirectamente medibles, pero que sabemos que una vez se realicen todas las intervenciones que se proponen, ese será el fin fundamental. También desde la Carta Internacional, la Carta Magna Humanitaria, de no tener pérdida de vidas humanas. Adicionalmente, se protege el medio ambiente, que se ve reflejado en el aumento del turismo. Esta es una relación bien interesante, como al mejorar las condiciones de las laderas, de los suelos, de la capa vegetal, con las obras de intervención de obra de bioingeniería, podemos mejorar las condiciones de fauna, flora, y eso redundará en un turismo ecológico que podría la provincia de Morelia aprovechar desde el punto de vista de su número y calidad para las condiciones económicas. Mejora la calidad de vida de los pobladores por implementación de reasentamientos, mejoramientos de vivienda u obras de control. Aquí también tenemos una relación indirecta con toda la ejecución de obras de infraestructura, por ejemplo, que se han propuesto, y ello dará
como resultado esa mejora de calidad de vida y de seguridad en los mismos. Igualmente, el aumento de la capa vegetal, la producción de oxígeno que se puede generar frente a tener la reforestación que se plantea, e inclusive dependiendo de las especies que se usen, como puede ser el bambú, se puede aumentar la producción del agua en la región, lo que redundará también en mejores condiciones de vida para los pobladores. Igual, la reducción en la contaminación del agua y por ende la atenuación a los problemas de salud son parte fundamental de esos factores que no son monetizados, que no se ven reflejados o que no pueden ser cuantificados desde un punto de vista de relación costo-beneficio, un valor actual neto, un ratio costo-beneficio, sino que son indirectos pero que son sumamente importantes. El aumento de la competitividad, la agilidad y movilidad en los trayectos, la disminución en los tiempos de viaje de las personas que se trasladan por los municipios y el transporte seguro de mercancías es algo muy importante para la economía, para los pobladores, para las condiciones fundamentales de la provincia, teniendo en cuenta que tiene el 90% de su producción es exportada fuera de su provincia. Entonces esto es bueno para las condiciones económicas. La generación de empleo a las comunidades aledañas a las obras también nos soporta, nos da unas condiciones importantes de mejora de calidad de vida, de tener unos ingresos adecuados. Y la capacitación y el empoderamiento de las comunidades redunda en todo lo que se ha comentado y mejora con las condiciones de alerta temprana, de cómo mejorar y ser más resilientes para unas mejores oportunidades si se ven enfrentados a las condiciones de deslizamientos que han vivido en el pasado. Para el caso de las premisas claves realizadas para el establecimiento del plan de reducción de desastres en la provincia de Morelia, cabe resaltar que una vez considerados todos los datos y analizados al mismo tiempo, se verifica que Morelia no requiere una intervención única, sino un conjunto de intervenciones que permitan reducir su vulnerabilidad frente a la ocurrencia de deslizamientos. Esto se encuentra asociado principalmente a que la ocurrencia de deslizamientos puede ser o puede presentarse de manera dispersa, teniendo en cuenta factores detonantes como las condiciones meteorológicas que implican las lluvias y las cuales abarcan extensas áreas. Asimismo, otra de las premisas particulares que fueron consideradas fueron las participaciones de las ciudades de San Alfonso, Milandia y Terezán dentro del PIB, las cuales participan con sus mayores porcentajes al PIB nacional y que son muy susceptibles a la pérdida posible por situaciones de ocurrencia de deslizamientos. Por lo tanto, se hace necesaria su protección. Esto, entre otras cosas, implicaba el reforzamiento o la reconstrucción de los puentes que comunican las ciudades, principalmente en San Alfonso y Terezán. Adicionalmente, de los cálculos realizados se identifica que gran parte de la población, cerca del 30% de la misma, se localiza en zonas de alto riesgo y una quinta parte del área total de la provincia de Morelia está considerada en alto riesgo o riesgo muy alto, lo cual significa que los procesos de intervención y de intervención antrópica y las deforestaciones han generado una pérdida considerable de cobertura vegetal, otro factor detonante dentro de la ocurrencia de deslizamientos. Finalmente, hay dos premisas que van enfocadas hacia la comunidad. La primera es una apropiación de la mitigación y prevención del riesgo en comunidades a través de unos sistemas de alerta temprana. Y finalmente, también dentro de la comunidad residente en las zonas rurales, la preservación de la biosfera. Las intervenciones antrópicas de tipo de agricultura y de minería son las que mayor porcentaje de pérdidas generan sobre la flora y la fauna,
y esta misma pues preserva las condiciones naturales de la tierra de la manera tal que de no preservarlas se pierden y generan situaciones particulares respecto a las vulnerabilidades que tienen las personas frente al tipo de eventos característicos como son los deslizamientos. Una final consideración para Morelia es la proyección demográfica que se tiene considerada para el año 2040. Las migraciones hacia las ciudades implicarían mayores intervenciones sobre las zonas de ladera, al mismo tiempo un mercado, por decirlo así, de uso de la tierra, el cual en condiciones no legales, por decirlo así, generaría intervenciones antrópicas sobre sectores vulnerables o que ya han sido anteriormente poblados bajo condiciones no técnicas. De acuerdo a esto, una de las fases o una de las partes de la fase inicial, dentro del plan de reducción de desastres de Morelia, considera la relocalización de personas y la regulación de zonas que posteriormente puedan ser parte del cuerpo ambiental de la ciudad y que no vuelvan a ser pobladas. Dentro de las fuentes de incertidumbre existen varios ítems que muy posiblemente, de ser mejor cuantificados, podrían dar consideraciones un poco más cercanas a la realidad y perfilarían más un plan de reducción de desastres en Morelia. El primero de ellos, y que consideramos un factor primordial, es la cartografía de amenaza por deslizamiento. Los sistemas de información geográfica, la cartografía que fue entregada es una cartografía, por decirlo así, básica. Sin embargo, se requeriría para el caso de Morelia a una gran escala identificar cuáles son las mayores áreas de cada una de las ciudades que se encuentran en condición de alto riesgo. Al mismo tiempo, comparar en terreno si estas zonas de alto riesgo se encuentran asociadas a factores de intervención antrópica o procesos erosivos o procesos mineros o de algún tipo que puedan identificar o que puedan particularizar una línea de intervención sobre un aspecto general que sea detonante de las condiciones de generación de alto riesgo por deslizamiento. Un segundo factor de incertidumbre es la base de registros de eventos de emergencia encontrada en Morelia, la cual no abarca más de los 10 datos. Si bien se tienen registros de los costos y las muertes, esta no permitiría hacer una aproximación, una línea de excedencia de pérdidas para la provincia de Morelia. Se consideraría pertinente verificar si Morelia posee un registro a nivel nacional o consideraciones de los habitantes que recuerden situaciones de deslizamientos que puedan alimentar esa base de datos de tal manera que pueda generarse unas estadísticas mayores para ser consideradas dentro de unos modelos tales como CAPRA o JASUS o el que se considere pertinente pues para una modelación de cuánta pérdida posible tendría que mitigarse inminentemente dentro de la provincia de Morelia. Ya habíamos hablado de la identificación de factores detonantes de deslizamientos en Morelia, sin embargo no sabemos a ciencia cierta cuánto ha sido intervenido por parte de la explosión minera, cuánto ha sido intervenido por parte de la deforestación, cuánta área de la población, de las poblaciones
explotado por la migración poblacional hacia las ciudades, o cuántos de estas áreas tienen condiciones naturales de procesos de remoción en masa que no se encuentran asociados al hombre, sino que hacen parte de la dinámica general del terreno. Siguiente, se consideran las afectaciones a sistemas que son prioritarios en intervención. A esto nos referimos a que el grado de incertidumbre está referido a que no sabemos de los puentes que existan para las ciudades, cuáles requieren y en qué cuantía las mayores intervenciones. Si bien se habló de 31 millones para soportar el puente que existe entre San Alfonso y Terezán, no sabemos si es cierta si este puente como tal procede de un puente ya con bastante uso, o si es necesario construir uno nuevo, o si por también Morelia, en su capital, Milandia, tenga un sistema redundante de puentes. No se menciona el número de puentes que puedan existir, por tanto existe la posibilidad que se identifiquen prioridades de intervención a partir de las caracterizaciones de afectación de los sistemas de comunicación que permiten el tránsito no tan solo de recursos dentro de las ciudades, sino que generarían líneas de respuesta a situaciones de desastre. Un factor de incertidumbre respecto a la vivienda y la consideración de cómo son construidas existe localmente ya y de manera real en cuanto a la titularidad de los predios. Los predios normalmente son zonas que se prometen en venta. Sin embargo, muchos de ellos no son estrictamente los propietarios hasta cuando no se generan las escrituras de los predios. Para el caso Bogotá, para el caso Colombia en específico, las personas migran hacia las ciudades comprando pequeños terrenos de los cuales se hacen promesas de venta que no son documentos públicos que soporten la titularidad de un predio, y los mismos se hacen efectivos solamente hasta cuando las escrituras se registran frente a notariado. Muchas veces las personas que migran hacia las ciudades son estafadas por grandes terratenientes y se consideran entonces como invasores para la ciudad, ya dado que no tienen la documentación respectiva. En ese orden de ideas, Bogotá particularmente ha tenido que albergar, entre otros, en sus programas de resarcimiento a poseedores que no son propietarios de predios, y ha generado procesos de orden jurídico, tanto de expropiación de predios como de adquisición de predios que fueron invasiones. Estos mismos, entre otras, han ocasionado protestas por parte de la comunidad, y en algunos casos jueces de la República han considerado que más allá de que los pobladores sean invasores, los mismos tienen un derecho a ser reubicados. Estas condiciones han generado sobrecostos en los procesos de relocalización o de reubicación, y han incluido un mayor número de familias de las que se esperaba. Otra de las posibles fuentes de incertidumbre es que dentro de la documentación entregada no se especifica si los deslizamientos presentados en Morelia fueron consecuencia de precipitaciones o de terremotos. La ocurrencia de un terremoto en Morelia generaría también otro espectro de afectación,
Para el caso de Costa Rica, este ya ha sido registrado como un país con una alta susceptibilidad de afectaciones por deslizamientos inducidos por terremotos. Sería pertinente, dentro de las posibles consideraciones en una segunda etapa para el caso de Morelia, identificar la susceptibilidad o la amenaza sísmica de la región frente a la ocurrencia de este tipo de movimientos y la posterior inducción, por decirlo así, de fenómenos de remoción en masa sobre el área total. Finalmente hay una consideración que nos refiere y que genera un grado de incertidumbre, y es el historial de medidas implementadas en gestión del riesgo de desastres anteriores a la elaboración de este documento. No se tiene referencia de qué proyectos se hayan adelantado o qué iniciativas se hayan adelantado y cuáles fueron los resultados o beneficios de las mismas, o si las mismas se realizaron o no. Sería pertinente verificar si las intervenciones tuvieron éxito en caso de haberse realizado, o si por el contrario no existieron durante años anteriores a la elaboración del plan de reducción de riesgo de desastres de Morelia. Las afectaciones finales de los resultados del plan de reducción de riesgo de desastres bajo consideraciones de incertidumbre pueden estar asociadas a diferentes condiciones. Una de ellas es la fuente del origen de los datos, la calidad de los mismos y la evaluación de grupo de expertos. Como bien se ha dicho, la fuente de origen de datos de Morelia es un poco corta y es datos dentro de aproximadamente unos 70 años. La calidad de los mismos, no sabemos la cuantificación real y quién tomó los datos, y no tenemos un grupo de expertos que haya evaluado características particulares dentro de la provincia. No se ha generado algún tipo de consulta de bibliografía o de características particulares de las regiones respecto a el porqué de la ocurrencia de este tipo de deslizamientos. Adicionalmente a esto, puede considerarse que el cálculo de los valores de costos y beneficios descontados es otro de los generadores de incertidumbre en el análisis. Si bien se ofrecieron unos datos de valores actuales netos y de costos descontados, al no tener un acercamiento más cercano a qué tipo de intervenciones deben realizarse en, por ejemplo, obras de infraestructura o puentes, estos valores de costos y de beneficios podrían verse afectados, y de tal manera habría que reconsiderar nuevas alternativas para las intervenciones. No sabemos también las condiciones de tasa de descuento que podrían ser permitidas o que podrían existir. La variación de estas tasas podría generar mayores cantidades de beneficios o menores cantidades de beneficios, lo cual implicaría afectaciones sobre los resultados. Los intereses de los grupos beneficiados ofrecen una incertidumbre respecto a cómo serán acogidas las medidas de intervención del plan de reducción de desastres en la comunidad. Aquí nos referimos, por ejemplo, a grupos grandes de Morelia que pueden estar siendo las poblaciones que se localizan en zonas de alto riesgo, los grupos que también intervienen en el terreno en cuanto a minería,
Y otros interesados tendremos, por ejemplo, el sistema de comunicaciones o de transporte, que pueden verse afectados en sus entregas mientras se realizan las intervenciones de recuperación de carreteras que necesitan obras. Finalmente, los impactos en la economía y los sistemas productivos es otra de las incertidumbres del análisis que pueden generar afectaciones en los resultados, por medio de que no sabemos a ciencia cierta cómo los grupos van a recibir el tipo de intervenciones a realizar, y si muy posiblemente las intervenciones que se realicen o las medidas que se identifiquen como priorizadas puedan generar impactos en la economía o en los sistemas productivos. Es también particular que se puedan presentar condiciones de mercado negro en terrenos, y esto pueda implicar una explotación demográfica en zonas de alto riesgo no mitigable que genere mayor número de viviendas a reasentar. Estas son, entre otras, las consideraciones de incertidumbre que pensamos y consideramos en el análisis podrían afectar los resultados finales de el plan de reducción de riesgo de desastres dentro de los siguientes 5 años.